Cuando restan 20 minutitos para llegar a las 9 de la mañana, lógicamente los viernes son de hacer un repaso por lo que va pasando en el mundo. Y claro, para hablar de eso, tenemos gente que sabe, porque cada viernes nosotros hacemos Visión Mundial, un repaso por lo que va aconteciendo en el mundo, y por eso le damos la bienvenida a nuestro amigo de la casa, un gran profesional del periodismo, a nuestro amigo Taddeo Castiglione. Hola Taddeo, querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, muy buen viernes para ti, para toda nuestra querida audiencia, y como siempre, una gran alegría, un gran placer compartir con ustedes. Bueno, un viernes que está lindo, ¿eh? Por lo menos desde acá se ve que está realmente lindo, así que hay que aprovecharlo completo. Yo no sé si has salido a hacer ya tu ejercicio, pero va a ser lindo el día, ¿eh? Para disfrutarlo. Sí, estoy saliendo más por el horario de la siesta, pero hay que admitir que gracias a Dios tuvimos una muy buena semana, más allá del viento que jugó por ahí Sí. el lunes, un poco en contra, Santa Rosa y demás, pero bastante agradable toda la semana. Muy bien, bueno, donde el clima parece ser que no está muy agradable es en la interna que hace tiempo ya se ha abierto entre Evo Morales y el señor Arce allí en Bolivia, en una disputa que, bueno, evidentemente le abre las puertas y empieza a pavimentar el camino para otros poderes que, bueno, están ahí agazapados intentando hacerse de el país boliviano. Si te parece, Tadeo, arrancamos por ahí. Contame un poco qué ha ido pasando durante esta semana en Bolivia, que, bueno, parece ser que se empieza a agitar de a poco la cuestión política ahí. Así mismo es, querido Bruno, una situación muy tensa, muy complicada, de una lucha interna, intestina, que, bueno, refleja una división totalmente insalvable entre dos factores de poder sumamente importantes. Estamos hablando del presidente boliviano Luis Arce, Lucho Arce, como le dicen los bolivianos, y su mentor político, su mano derecha en algún tiempo, que fue el presidente Evo Morales Ayma, el cual, bueno, gobernó Bolivia desde el 2005 hasta el 2019, y luego, tras aquel golpe de Estado de 2019, tuvo que abandonar el cargo. Estas situaciones internas marcan una fragmentación del principal partido político en Bolivia, que es el partido gobernante Movimiento al Socialismo Más, y refleja que no se han logrado unificar las posiciones de, por un lado, los gremios, los movimientos sociales, todo el que se llama el Trópico de Cochabamba, los cocaleros y todo el sector agrícola indígena que apoya a Evo Morales, y del otro lado el político, el citadino, el de la ciudad, que respalda las transformaciones políticas y económicas que dirige el actual presidente Luis Arce. Esto ha llevado a que, bueno, haya un divorcio total de ambas personas, pero también un divorcio total de la realidad, porque mientras están peleándose por una candidatura presidencial del año que viene, la situación económica, la situación social en Bolivia empieza a decaer, y esto lógicamente tiene sus consecuencias para ambas personas, que si no logran solucionar de alguna u otra manera y dirimir sus diferencias de acá a fin de año, esto va a tener una proyección catastrófica para el año que viene. Bueno, una situación que, insistimos, ¿no? Creo que, salvando un poco las diferencias, pero puede llegar a suceder algo muy similar de lo que le pasó a la política argentina, al gobierno anterior, ¿no? Enroscados en internas, no hizo más que pavimentar la llegada de Javier Milei con todo lo que eso conllevó, ¿no? Entonces, deberían, ¿no?, los hermanos bolivianos aprender un poco de la experiencia de que tuvimos nosotros por acá. Exactamente, y tienen un contexto económico, salvando todas las diferencias, porque la inflación en Bolivia se mide en 1, 0,5, 0,8, 1%, Claro. y a diferencia de nuestro país, pero últimamente hubo un empeoramiento de la situación económica boliviana, hubo un empeoramiento con respecto a
además de la inflación que es galopante, aunque sigue siendo ínfima en comparación con Argentina, también hubo unos problemas desde el aspecto económico, falta de proyección económica y de inversiones para mantener, por ejemplo, la infraestructura del gas, las cuales, si se hubieran mantenido, podrían haber seguido aportando gas boliviano tanto a la Argentina como a Brasil. Y esto, bueno, por decisiones económicas del gobierno de Luis Arce, uno de los primeros ministerios que se cerró era el Ministerio de Energía, entonces eso afecta a la infraestructura energética, al igual que el gas, que es un recurso limitado. Se había proyectado que Bolivia sea un país productor de energía eléctrica y que esta energía eléctrica sea vendida a otros países. Bueno, eso también se frenó y ahora se ven las consecuencias con una crisis económica no menor, una crisis social, de descontento social por parte de los sectores agrarios, de los diferentes trópicos, como se llaman, que son estas confederaciones de trabajadores del campo, principalmente indígenas, y también lo que se vio marcado después de aquella intentona golpista que también analizamos en su tiempo, que también deja marcada una situación muy tensa, muy complicada, muy compleja. Y en medio de estas situaciones y de acusaciones cruzadas entre Evo Morales y Lucho, uno acusándose al otro de ser de derecha, de ser representante de Estados Unidos para el país, de ser de división, ambos dicen exactamente lo mismo. Se da un fenómeno que es una interpretación de la constitución actual de Bolivia, que bajo una interpretación Evo Morales no puede volver a ser candidato porque ya ejerció su presidencia y ejerció una reelección. Ahora bien, ese artículo no habla de una reelección que sea espaciada, es decir, Evo Morales actualmente no es presidente, entonces se le puede llegar a permitir su participación electoral. Es una interpretación que se puede hacer, pero que el Tribunal de Justicia no se la habilitó pero tampoco se la prohibió. Entonces quedó Claro. en un limbo total y la situación es así de complicada, así de compleja y Sí. hasta confusa. Y el mismo presidente Luis Arce, viendo esto, ha dicho que va a lanzar un referéndum para ver si la población acepta la candidatura o no de Evo Morales. Y esto lo define entre esta semana y la próxima el Tribunal de Justicia. Y si llegan a decir que es legal y habilita para este referéndum, se daría el 1 de diciembre la definición de si Evo finalmente puede o no, si está habilitado o no para participar en las elecciones. Y esto hay que entender en otro contexto, en lo cual Luis Arce jamás dijo que iba a ser candidato a la reelección. Una interpretación también de Evo Morales. Claro. Pero bueno, pensando en elecciones cuando hay que gobernar, es un panorama complicado. Lo mismo pasa también en factores internos en Argentina, hasta en nuestra misma provincia, que hay gente que está pensando en elecciones cuando tienen que dedicarse a gobernar y salvar la situación que no está muy sencilla que digamos. Bueno, se empieza a enturbiar, ¿no?, la situación en Bolivia. Evidentemente la interna comienza a comerse lo bueno que se había hecho hasta el momento. Cambiando un poco la dirección o el punto cardinal donde nos paramos, estaba leyendo por ahí en los portales que el presidente de Venezuela, el electo Maduro, había mencionado, había dicho, según lo que yo alcancé a leer, y por eso yo quería preguntártelo a vos, esta cuestión de querer adelantar la Navidad. ¿Qué significa eso? De querer que en octubre se empieza a celebrar la Navidad. ¿Es así? ¿Así llegó la información? ¿Por qué titulaban así los portales por estos lados que querían festejar la Navidad de manera anticipada? Bien, es algo muy gracioso porque sucede absolutamente todos los años esta misma acusación. Si nos vamos al año pasado, vamos a encontrar, calculo que no un copy y pegue, porque yo calculo que a los editores de los portales le pagan para evitar copiar y pegar al menos. Pero esta situación es muy habitual en Venezuela, en donde el gobierno, con su política de, vamos a decir, dentro de todas las circunstancias, mantener una moral alta y una felicidad entre el pueblo,
aplica diferentes planes gubernamentales, sociales, para llevar a cabo unas felices Navidades segura y en familia. La Navidad es una fiesta muy especial para los venezolanos, una fiesta de unidad, de cercanía, creo que para todos los latinos en línea general, pero en Venezuela se le da un énfasis. Y en Venezuela el gobierno, ni siquiera de Hugo Chávez, sino históricamente, siempre garantizaron que en la mesa de los venezolanos haya pernil, porque es lo que se consume para Navidad, un pernil, Ah, muy las bien. clásicas hallacas, una buena alimentación bien potente para tener unas Navidades felices. Y entre esos planes de gobierno comienzan este 1 de octubre a partir en Venezuela. Que va, no es que estén festejando Navidad 2 meses antes, sino que los planes de gobierno para que la Navidad sea perfecta de alguna u otra manera comienzan ese 1 de octubre. En la declaración Maduro sí dijo, adelantamos la Navidad el 1 de octubre, porque a partir del 1 de octubre van a haber conciertos, recitales, bonos económicos, créditos para las comunas, para los emprendedores, para que también la gente pueda gastar en regalos, en decoraciones y demás. Entonces, en realidad se habla de un plan mucho más grande, abarcativo, respecto a los festejos de Navidad. A esto se refiere Venezuela cuando habla de adelantar la Navidad. Y hay un punto interesante porque ayer el presidente Nick Maduro, que es bastante verborrágico Sí, también y que sí, ya venía con una semana entera de acusaciones y de vuelta contra el presidente que tenemos aquí en Argentina, Javier Milei. sí. En la semana acusó a Javier Milei de ser un eslabón perdido de la cadena de evolución, que fue bastante interesante. Dijo, lo mencionó como el homo nazis, respecto a una Ah, involución total de la humanidad. Dijo, el Homo sapiens existe hace 150.000 años, pero ahora se descubrió en Argentina que hay otro factor que tiene 300.000 años, que representa ideas viejas, ideas atrasadas y que, bueno, es igual de incivilizado que lo que se dice. Bueno, claro. además de esa acusación, ayer lo tachó de imbécil y le dijo que mientras el pueblo argentino sufre represión, mientras los jubilados todos los miércoles son gaseados, golpeados, como sucedió otra vez esta semana, al igual que la semana pasada, en Venezuela a partir del 1 de octubre van a estar de rumba los jubilados, van a estar de rumba la gente, porque además es vacaciones en Venezuela, Ahí va. y que la gente va a estar feliz y festejando, mientras que en Argentina todavía el pueblo va a estar sufriendo, por lo cual dijo que le arda, hablando de que, bueno, no puede ver a otras personas felices por lo visto. Y eso también, los tiros de pelotas de un lado por el otro, clásico de la política también internacional, para desviar tal vez conversaciones y demás, internas y externas, es bastante interesante, pero en conclusión, este festejo de la Navidad en Venezuela adelantado va respecto a un plan de gobierno que hace todos los años para garantizar una buena fiesta, vamos a decirlo. Ojalá que acá hicieran lo mismo, ¿no? Que repartan pernil, imagínate, o un Viteltoné, no sé, algo, algo parecido para celebrar las Navidades por acá. Bueno, Bueno, es algo, sí, un puntito, era algo que hacía el presidente Perón, que el pan claro, dulce y la sidra que sí, iba a estar sí, en la mesa del presidente estaba en la mesa de todos los argentinos. Algo clásico. similar pasa también aquí, en ese caso en Venezuela. Totalmente. Tadeo, nos cruzamos el charco, nos vamos hacia el lado de Alemania. Estuve leyendo algo que percibo en los titulares y en los portales y en los diarios, esta constante de, che, guarda que viene la derecha, che, guarda que viene la derecha, ¿no? Y finalmente los resultados políticos terminan dando otra cosa, ¿no? Ya pasó en las elecciones en Inglaterra, en el Reino Unido, lo hemos visto en Francia, bueno, siempre está la amenaza, pero finalmente los resultados no acompañan. ¿Qué pasó ahora en Alemania con este posible regreso de un partido ultraderechista que ya estuvo en el poder, ¿no? ¿Así fue? Mm, hay algunas excepciones que hay que corregir tal vez, pero dentro de los análisis internacionales es totalmente entendible cómo se utiliza una dinámica de dialecto que no coincide tal vez con la realidad.
Nos estamos refiriendo a que hubieron dos elecciones en Alemania en lo que se llaman los Länder, vienen a ser las provincias alemanas, y eran las elecciones en Sajonia y en Turingia. Y en ambas provincias dio un batacazo el partido Alternativa por Alemania, AfD, el cual se representa como un partido extremista de extrema derecha. Nunca estuvo en el poder, es un partido reciente de construcción en los últimos 5 o 6 años. Un partido totalmente anti-inmigración, en defensa de lo alemán, como uno lo puede llamar, que tal vez suena un poquito duro debido a Sí. la historia de Alemania, que es lógico, pero este partido logró muy buenos resultados, incluso saliendo primero con una gran diferencia en el estado de Turingia, sacando casi un 35% de votos, 31 en Sajonia, y esto lo dejó con una buena cantidad de representantes en las cámaras para luego elegir al gobernador de las provincias. Aún así, por la alianza que se puede llegar a dar y demás, es bastante complicado que el AfD realmente llegue al poder, pero esto refleja que ha ido creciendo en musculatura política en dos estados que no son los más importantes de Alemania, pero que son estados llamativos que se hayan dado esos resultados. ¿Por qué? Tanto Sajonia como Turingia eran dos estados que componían la República Democrática Alemania, la Alemania comunista, la Alemania del Este, en los cuales hay una gran negativa en contra de la ideología del europeísmo, la ideología de mantenerse en la Unión Europea, como también antibélica, y esto es un punto interesante porque se lo acusa de extrema derecha de ser peligroso, pero es un partido pacifista que no quiere que se sigan enviando armas a Ucrania de Alemania, que ha perjudicado a la economía alemana y que busca recomponer las relaciones con la Federación Rusa. Claro. Estos resultados, junto con quien salió tercero, también sorpresivamente, porque es un partido que tiene un par de meses, si no semanas, que es un partido que dirige una señora llamada Sarah Wagenknecht, y esta señora dirige un partido que se llama Alianza Sarah Wagenknecht, BSW, el cual de la nada salió una señora que era muy partidaria de, vamos a decir, los partidos socialista y comunista, y dio un batacazo porque sus proyecciones eran de sacar el 2% de los votos y ambos estados sacó más del 15%. Entonces fue un duro golpe, pero que refleja esta heredad de estos dos estados alemanes del este, de lo que representa Rusia para su sociedad, lo que representa esta alianza estratégica con Rusia para lo industrial, para el campo, para los fertilizantes, para la maquinaria industrial alemana, la cual no es menor, y que esta posición incluso antibélicas, anti estar en contra de la guerra, ha sido lo que ha perdurado y lo que ha dado estos buenos resultados para dos partidos que son totalmente diferentes, opuestos en su planificación política en sí, extrema derecha, extrema izquierda, Sí. pero ambos coinciden y han reflejado ese voto duro de la sociedad en contra de la guerra y a favor de que se empiecen a enfocar más puertas adentro en lo que pase en Alemania y no tanto en todas las problemáticas internacionales que se reflejan. Entonces con esto ha sido unas elecciones sorpresivas, ni siquiera yo conociendo esas regiones esperábamos resultados tan claros, tan contundentes, tan duros en contra de un sistema político que bipartidista, que ya se daba por sentado entre socialdemócrata y liberales, intercambio de gobierno, o lo que llaman la alianza del semáforo, las composiciones políticas que unifican los diferentes partidos, pero que esto también marca lo que analizamos también semanas pasadas, un deterioro económico en Alemania, que ya está en recesión económica, una crisis política de dirigencia, en los cuales el canciller Olaf Scholz no logra mantener una imagen positiva e interna en el país debido a la crisis económica, el aumento del desempleo, mantener este conflicto abierto contra Rusia le ha perjudicado grandemente
y una Alemania que hay que recordar que tiene más de 10 millones de ciudadanos rusos como habitantes y con una gran herencia en lo que representaba anteriormente la Unión Soviética o actualmente la Federación Rusa, por lo cual un conflicto abierto contra Rusia como el que se está manteniendo es incluso muy negativo en la sociedad porque los rusos y los alemanes, más allá de la diferencia históricamente, han sido unidos y casi aliados. Entonces, todas estas divisiones internas han llevado a estos resultados sorprendentes que deja un panorama político abierto para las elecciones generales del año próximo. No son estados que podamos considerarlos como termómetros, pero nos indica el cansancio de la sociedad delante de todas las situaciones que está atravesando. Bueno, evidentemente el malestar se empieza a extender en todo el mundo, ¿no? Cada uno de los países a su manera, pero evidentemente el malestar se empieza a acentuar, ¿no? Y claramente países como de primer mundo, ¿no? Como Alemania también empiezan a mostrar ese malestar. Tadeo, el agradecimiento como siempre por dedicarnos estos minutitos para poder conversar y conocer qué pasa en el mundo. Sabemos que también en Israel han habido algunas protestas masivas, algo inusual, ¿no? Que tiene que ver con eso, así que seguramente eso ya quedará en el tintero porque todo aparenta que eso va a ir increciendo, ¿no? Parece. Así mismo es. Fue una semana compleja con muchos acontecimientos a nivel global. Tratamos de enfocarnos en lo principal en este caso, pero vamos a hacer un seguimiento continuo de cómo evoluciona todo lo demás. Y bueno, agradecerte a ti, Bruno, como siempre, por este espacio, esta pequeña ventana que abrimos desde nuestra querida Plotier para recibir estos aires de cómo están los climas y los colores en las otras regiones del mundo, lo cual es importante porque también marca un mundo que está en plena transformación, en pleno cambio, y que interpretar y entender estos cambios también nos va a servir para interpretar qué es lo que estamos haciendo a nivel local. Muchísimas gracias. Gracias, Tadeo, gracias por claridad en tanto humo, entre tanto humo, gracias por esa claridad. Abrazo grande y buen fin de semana para vos. Buen fin de. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, esta columna que nosotros nos disponemos cada viernes repasar y conocer qué pasa en el mundo de la mano de los que realmente saben. Así que para que bueno podamos ver también la otra trama de lo que va aconteciendo en el mundo. Y yo mientras me voy tomando un mate en un...